Esta noche en Desde las Cámaras hablaremos sobre una propuesta para garantizar derechos a los padres que viven la muerte de una hija o hijo en etapa gestacional o neonatal, la ley Olivia. Y en el estudio, la diputada Mariana Nazar del PRI nos explica de qué trata esta iniciativa. Desde las Cámaras comenzamos. Los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciaron este miércoles en medio de un ambiente de crispación derivado en gran medida al proceso electoral del 2 de junio próximo. Adicional a las acusaciones por falta de acuerdos que dejaron inconclusas muchas leyes y que no se hicieron más de 130 nombramientos, entre ellos los de 3 comisionados del INAI, el clima de polarización política tiende a acrecentarse. Es así como en las próximas semanas se observará un ambiente complejo y muy lejos de la conciliación para construir consensos que ayuden a los trabajos de la Comisión Permanente se lleven a cabo de manera productiva. Sin embargo, confiemos que, como lo establece su reglamento, los trabajos de este órgano colegiado estén orientados a seguir contribuyendo a la construcción del andamiaje jurídico que nuestro país demanda. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo el desarrollo de este proceso. Comenzaron los trabajos legislativos de los diputados y los senadores que integran la Comisión Permanente. En medio de un ambiente de enfrentamiento rumbo al proceso electoral del próximo 2 de junio, en el Senado de la República se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Permanente. La sesión inició con el anuncio sobre la llegada de la iniciativa enviada por el presidente de la República para fortalecer al Banco del Bienestar, que actualmente es responsable de apoyos, becas y pensiones a más de 25 millones de mexicanos. Esta propuesta de reforma implica modificaciones a la Ley Orgánica del Banco del Bienestar y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el Banco del Bienestar reciba 1.5% del monto de cada uno de los programas sociales que distribuye. Fue turnada a la Comisión de Hacienda con opinión de la Comisión de Presupuesto. Después, el debate se intensificó durante la agenda política. El tema central fue el proceso electoral. Sin elecciones seguras, no hay elecciones libres. Todas y todos conocemos de las amenazas que han recibido las y los candidatos de todos los partidos. Podríamos aceptarla como legítima y decir que el tema de seguridad de manera efectiva se está atendiendo de manera muy seria por el gobierno federal. Se han cambiado los protocolos y actualmente cualquier candidato que manifieste sentirse inseguro se le brinda protección de manera inmediata. Ya ni siquiera se analiza si se trata de un riesgo alto o medio. Queda en el candidato que se siente inseguro solicitar, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y aún la Sedena participan en brindar la seguridad, así como la Guardia Nacional. Sin embargo, surgieron también otros temas. Rechazo categóricamente la presunta acusación de que hubo falsificación en el acta de la dolorosísima circunstancia que afectó a Amparo Casar. Finalmente concluyó la sesión de la Comisión Permanente y se citó para la siguiente sesión el próximo miércoles 15 de mayo a las 11 horas en el Senado de la República. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos con la entrevista que nos tiene preparada nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Hay muchos pendientes en todo el proceso legislativo, fundamentalmente en lo que va a pasar durante las sesiones de la Comisión Permanente, pero en esas faltas legislativas encontramos los nombramientos de funcionarios claves en todos aquellos órganos que son autónomos, aquellos también que son los que califican las elecciones, pero está en riesgo el proceso electoral. De eso vamos a platicar con el senador Julen Rementería del Partido Acción Nacional, coordinador, sobre este tema. Lamentablemente, este Senado, lo decíamos hace unos días en la misma tribuna, deja muchos pendientes y queda mucho a deber a los mexicanos. Los nombramientos es uno de estos ejemplos graves, críticos, en donde, por ejemplo, aquí mismo en el Senado, aquí lo podemos ver a distancia, 404 días van y no hay nombramientos del INAI, de los comisionados del INAI. El INAI, que es un organismo, por cierto,
importantísimo para el país. Mucha gente lo desdeña, pero es el organismo a través del cual nos podemos enterar de qué hace el gobierno, con quién lo hace y cuánto le cuesta. Si lo cancelan, si lo extinguen, como pareciera ser la intención de los senadores de Morena y del propio gobierno, pues entonces los ciudadanos estaríamos a oscuras, con una venda, sin poder saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Pero además tenemos nombramientos en materia electoral. En cada estado hay falta en nombramientos para lo que son, digamos que, los magistrados de las salas locales. En cada una de las 5 regiones del país hay nombramientos pendientes de las salas regionales, precisamente de los tribunales electorales. Y también están en falta 2 personas que tienen que ser nombrados como magistrados de la sala superior del Poder Judicial de la Federación en materia electoral. Así que vemos a este Senado realmente en una condición de indiferencia, de indolencia, diría yo, de lo que debiera de ser, de lo que tendríamos que hacer para que las cosas funcionaran bien en este país. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Que realmente lo que quieren es lastimar a las instituciones del país, y esto es gravísimo. Ya tomaron por asalto la CRE, tomaron por asalto el SENACE, tomaron por asalto a la CNDH, la CNH, así una gran cantidad de organismos que sirven precisamente para contrapesos constitucionales y que hoy no los tenemos funcionando como debieran de funcionar, y eso ¿a quién lastima? A los mexicanos. Muchos ciudadanos de este país a lo mejor no lo han visto porque no tienen ese contacto diario, porque tampoco lo tendrían por qué tener. Lo que tienen es que estar funcionando bien y respaldando a los ciudadanos, a todos los ciudadanos de este país. No están en riesgo las elecciones por la falta de nombramientos todavía. Pero lo que sí es que va a haber muchísimo más trabajo, así se espera, por la complejidad, por la elección que se sabe es la más grande que ha tenido el país en su historia, y que de repente no tenga a todos sus jueces completos, pues claro, habrá una carga de trabajo más grande para los que están. ¿Pueden funcionar legalmente? Sí, pero con mucho más carga de trabajo. Y además, por cierto, este debilitamiento de la estructura institucional de estos lugares, de las tribunales electorales, pues hace que sean más vulnerables, porque por supuesto que un órgano que tiene 5 y no 7, pues puede ser más vulnerable. Una sala regional que tiene 2 y no 3 también es más fácil, y es de alguna manera pues más sencillo el poder violentar la institucionalidad que nadie quisiera. Es muy claro que las elecciones son claves. Estamos hablando más de 20,000 puestos de elección popular, más de 100,000 candidatos los que van a acudir pues, con sus nombres en las boletas electorales. Y estamos hablando también de casi 100 millones de electores. ¿Hacia dónde va este proceso? De que va a ser seguro, debe ser seguro. Y de que debemos tener también la convicción de que ganará quienes nosotros deseamos. Eso es lo que es responsabilidad de nuestras autoridades electorales. Y ahí está la clave de todo este proceso electoral del 2024. Nuestra especialista en finanzas, Alicia Salgado, analiza qué medidas en materia de salud deben tomarse para que una pandemia no vuelva a afectar las vidas humanas y la economía nacional como lo hizo el manejo del COVID-19. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Hoy vamos a platicar de un tema que fue muy discutido a lo largo de de 2 legislaturas, hay que decirlo completo, pero que representa uno de los retos más importantes en materia presupuestal y que tendrán que revisar los integrantes de la nueva legislatura. Ya los que están ya no lo hicieron. Y es el tema de salud. Después de la pandemia con el COVID, fíjate que la Comisión Interdisciplinaria Independiente que ha evaluado el cómo nos comportamos en México tras la pandemia, y digo nos, porque nos involucra como sociedad. Los legisladores pocos se han involucrado en hacer una evaluación puntual, y creo que sería el momento adecuado en esta intercampaña y además en este tránsito de legislaturas para restablecer el sistema de salud, y tiene que partir desde la planeación y desde la propia Ley General de Salud. Hay algunos cambios que se hicieron en la ley que lo que han dejado es una estructura poco coherente que facilite la universalización de los servicios de salud como se ha ido proponiendo.
Hoy por hoy, fíjate, después de la pandemia, además de 800,000 muertes en exceso, aunque las autoridades reconocieron en su momento 330,000, el mayor de los daños está en el bolsillo de los mexicanos. Antes de la pandemia se destinaban 1,200 pesos. 1,200 pesos de los hogares más pobres del 9º y 10º decil para comprar medicamentos. Tenían el Seguro Popular de Salud. Esto todavía prevalecía hacia el 2018. En 2019 se vino un brinco y es cuando empezaron a cambiar toda la estructura de salud, de reparto de medicamentos, el que si te atiendo o no, el que quito el Seguro Popular y formo el INSABI, el que si contrato un organismo de Naciones Unidas para que compre medicamentos, el que le vuelvo a dar la vuelta para atrás. En fin, esta desestructuración del sistema de salud ha dejado como consecuencia que hoy los mexicanos de menores ingresos destinen entre 5 y 6,000 pesos mensuales al pago de medicamentos para enfrentar sus problemas de salud. Se ha vuelto una constante muy complicada de atender, aunque el sistema ahora le llaman IMSS Bienestar, estaba existiendo y ha existido desde siempre. Es un sistema preventivo, tiene 10 hospitales. Algunos de los sistemas hospitalarios de los estados que han sido administrados por Morena se fueron incorporando al sistema, pero hoy por hoy la prevención no está relacionada solamente con la atención y con la atención de primero, segundo y tercer nivel. Hay un rezago importante en vacunación en México y la parte que más nos enseña el COVID es que no estamos preparados para una pandemia. ¿Realmente los legisladores estarán dispuestos a revisar las condiciones en que está operando el Sistema Nacional de Salud y que esté de acuerdo con lo que preserva la Constitución y las leyes secundarias al respecto? Creo que vale mucho la pena que lo revise esta legislatura. Yo pongo el tema bajo la lupa desde las cámaras. ¿Sabe usted lo que es la comisión permanente, cómo se conforma y cuáles son sus atribuciones? Nuestra compañera Claudia Ivette García nos explica. ¿Qué tal, Claudia Ivette? Buenas noches. Hola, Adriana, muy buenas noches. Muchas gracias. Después de un cierre del periodo ordinario de sesiones que terminó entre pendientes y reclamos, por fin entró en funciones la comisión permanente. La sede es el Senado de la República. Este ejercicio se llevó a cabo mediante votación vía cédula. Con 31 votos a favor, la mesa directiva aprobó a la senadora Ana Lilia Rivera de Morena como presidenta de este órgano legislativo. En la vicepresidencia se eligió al senador Rogelio Zamora de Morena y a los diputados Adriana Bustamante y Juan Carlos Maturino de Morena, así como a la diputada Marcela Guerra del PRI. La mesa directiva de la comisión permanente se dio cita en su primera sesión ordinaria este 8 de mayo para su instalación. Como sabemos, la comisión permanente entra en funciones durante los recesos de los periodos ordinarios de sesiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. La permanente está integrada por 37 legisladores, de los cuales 19 son diputadas y diputados y 18 son senadoras y senadores. Muy importante, la comisión permanente desempeña funciones políticas, jurídicas, administrativas y de control. No cuenta con facultades legislativas, por lo que no dictamina sobre iniciativas de ley. Adriana, aquí desde las cámaras estaremos muy pendientes de lo que acontezca en la comisión permanente. Así es, Claudia, sobre todo en estos días que el clima político está tan caliente. Gracias. Así es, Adriana. Vamos a una pausa y regresando hablaremos con la diputada Mariana Nazar sobre la ley Olivia, una iniciativa que apoya a madres y padres durante el duelo cuando pierden un bebé. Ahí es cuando, justamente como dices, es un tema que no se ha vuelto a ver y la verdad es que hasta que yo también estuve en los zapatos de estas familias y que me tocó ser una de ellas, fue un tema que volteé a ver y que definitivamente pensé y dije, híjole, qué tema tan duro, qué tema tan solitario, qué tema tan invisible. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Qué
ganas tengo de que ya pasen las elecciones y que volvamos a ser personas y no electores. No hablar de Xochitl, no hablar de Claudia, ni andar oyendo más tonterías de la botarga. Qué ganas tengo de que ya pasen las elecciones y que la gente decida sin manipulaciones, sin guerra sucia, sin odiadores, y que volvamos a ser personas y no electores, y que volvamos a ser personas y no electores. Originaria de Oaxaca, maestra en dirección de empresas. Mariana Nazar Piñeiro es diputada con certezas. Hablará de la Ley General de Salud y algunas modificaciones que benefician a padres en duras situaciones, cuando pierden un hijo en etapa perinatal, para que acompañen el duelo y que mitigue ese sentirse mal. Ya nos acompaña aquí en el estudio la diputada federal Mariana Nazar, quien nos va a explicar sobre la ley Olivia, que es para garantizar los derechos de padres que han perdido un hijo o hija en etapa gestacional, perinatal o neonatal. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. Muchas gracias por la invitación y encantada de platicar contigo y con todo el auditorio. Pues estás tocando un tema que nunca nadie ha abordado, que es un tema sumamente relevante. Es la pérdida de un bebé en etapa gestacional o perigestacional y que no se le ha dado los debidos derechos. Platícanos de qué se trata esta ley y cómo va el proceso de dictaminación. Así es, pues como bien lo dices, justamente esta ley toca un tema muy sensible y además, pues si vemos las cifras, si vemos los números que nos arroja el INEGI, pues también un tema muy importante que lamentablemente nunca se ha volteado a ver. En la última encuesta que tenemos del INEGI nos dice que hay cerca en el 2022 hubo cerca de 25,000 muertes gestacionales y muertes neonatales, que es cuando ya el bebé nace y tiene que estar pues en terapia intensiva por alguna condición o por alguna infección. O que muere en el parto. Porque esa es perinatal, cuando muere en el parto. Y una vez que nació y pues tuvo que ingresar a terapia intensiva y no salió de terapia intensiva antes del primer mes, se llama muerte neonatal, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo esto nace por una vivencia personal como familia, ya que mi hija Olivia, que por eso pues, le puse así a la ley en honor a ella, nuestra hija nace después de un parto pues, sano, perfecto, en término, y a causa de una infección tiene que ser ingresada a terapia intensiva y pues bueno, lamentablemente después de varios días de lucha no logró sobrevivir. Entonces, ahí es cuando justamente, como dices, un tema que no se ha voltado a ver y la verdad es que hasta que yo también estuve en los zapatos de estas familias y que me tocó ser una de ellas, fue un tema que volteé a ver y que definitivamente pensé y dije, híjole, qué tema tan duro, qué tema tan solitario, qué tema tan invisible. Entonces ahí empezó un poco la lucha. Y bueno, y la depresión que conlleva esto, y no se sabe cómo tratar a la persona, porque te viene una depresión muy fuerte y no hay no gozas de ningún derecho ni laboral para permanecer en tu casa viviendo este luto, ni tienes que continuar con tu vida como si nada y realmente tuviste una pérdida muy fuerte. Así es, justamente. Y en ese sentido, logrando platicar, teniendo redes de apoyo y encontrando también muchos otros testimonios que muchas familias y mamás me compartieron pues con profundo amor y corazón, fue cuando nos dimos cuenta que realmente había mucho que hacer. Y revisando la Ley General de Salud, pues prácticamente no había nada, o sea, ni siquiera existía la palabra duelo o el tema de muerte gestacional, perinatal, neonatal, absolutamente nada. Entonces, en una primera instancia, hice una primera propuesta que la presenté en noviembre de 2022,
en donde se ponían muchos puntos, pero también luego en el cabildeo de las negociaciones de la ley, de qué podía pasar, qué no, qué implicaba presupuesto, qué no. Al final llegamos a un acuerdo también pues bastante bueno. La verdad es que también tuve compañeros de todas las fuerzas políticas, que también eso es parte de lo bonito, ¿no? Que esto no es una causa de un partido, que es una causa ciudadana, es una causa para muchas familias, y que es cuando pues ahí todos nos unimos en favor de alguna causa tan noble como esta. Y al final la propuesta, lo que logramos aprobar en comisión, en la Comisión de Salud, y después en pleno, que pasó como venía de la comisión, pues fue primero poner en el artículo de la Ley General de Salud, que pudiéramos tener en el artículo 61, que se pueda promover una atención con sentido humano, ético, digno y respetuoso este tipo de muertes. O sea, ya las mencionamos, que ni siquiera estaba esta mención. Y después algo muy importante que para mí era como plasmarlo, sobre todo por lo que yo había vivido en el hospital. Al final yo tuve una atención, la verdad, pues privilegiada, siempre informándome en todo momento cómo estaba el estado de salud de nuestra hija. Pudimos estar con ella hasta el último minuto. Una serie de cosas que cuando pasó y cuando ya Olivia falleció y volteábamos a ver para atrás y escuchamos tantos testimonios, dijimos, híjole, pues sin saberlo fuimos muy afortunados. Dentro de la tragedia, pues también fuimos afortunados de haber tenido esta atención y estos todo lo que se nos permitió en el momento. Entonces, una de las luchas es, pues, es que esto no debe de quedar a la suerte de tener un buen doctor, una buena doctora, una buena Claro enfermera. que no, porque tú tuviste suerte, que tuvieron empatía contigo, pero hay casos en los que desafortunadamente eres un número más, un parto más, y te dejan a tu suerte sin ningún trato ético, humano, y bueno, y eso conlleva a más dolor y a más tristeza. Así es, y justamente por eso era tan importante que pudiéramos reformar la Ley General de Salud y entonces dejar muy bien planteados estos 5 derechos que son lo que se busca con el Ley Olivia, que al final del día pues sabemos que es como el primer camino de lo que se inicia, y seguramente, y tú lo sabes muy bien, vendrán muchas más legislaturas y hay muchas otras propuestas que yo también espero que se aprueben pronto para fortalecer el marco legal de todo lo que tenga que ver con estas muertes y con estos duelos. ¿Y qué incluye esta iniciativa? Lo que buscamos con esta iniciativa son 5 derechos, en donde el primero es que podamos recibir una atención digna, respetuosa y humana, que pareciera que eso es por default, pero lamentablemente no es así ante este tema. También una cosa muy importante es que estas familias, mamá, papá o solamente la mamá, pues pueda tener siempre en todo momento información muy clara y oportuna, Adriana, del estado de salud de su hija o de su hijo. O sea, que te sepan decir, oye, aquí está, este es el momento, esto pasó, ahora vamos a intervenir de esta manera. O sea, que te lleven como en el día a día y con palabras comprensibles, porque al final estás en un estado de shock de que tú pensabas que tú ibas a ser perfecto y te iban a dar a tu hija en brazos y se cambió la historia y ahora tienes que estar en cuidados intensivos. Y entonces tratar de que sea esto una comunicación como muy clara y muy comprensible. La tercera, obviamente, es en el momento de que fallezca, pues que puedas recibir en el hospital orientación, atención emocional y psicosocial. O sea, que te digan, esto pasó, puedes hacer esto, puedes buscar esas alternativas, que te puedan guiar, porque en verdad cuando te pasa estás, híjole, no sabes ni por dónde empezar. El cuarto, que es uno de los más importantes que siempre lo hemos dicho, es poder despedirte de tu hija, poder ponerle cara. Si en el caso de que está en cuidados intensivos, pues que el doctor te pueda decir, ya queda muy poco tiempo, ya no va a haber nada que hacer. Lo que tienen que hacer ustedes como papás es estar con él o con ella. Y en el caso de que haya sido una muerte gestacional muy avanzada, pues bueno, que aunque haya nacido este bebé, ya cuando nazca el bebé y cuando se den cuenta o el bebé fallezca en el parto, que también era algo que tú mencionabas, en ese momento, pues también la mamá pueda cargarlo, aunque haya fallecido, o sea, pueda ponerle cara. Sí, o sea, porque normalmente se lo llevan y no lo vuelves a ver. Justamente, y pues después de tantos meses en esta ilusión que tenías, pues bueno, Claro, lo que es una mínimo- parte de ti y bueno, muchas tenemos a nuestros hijos, nacen y luego extrañamos la pancita, pues están 9 meses Sí, adentro de así ti, es. tu bebé. Y el último que también es importante es esta orientación y asesoría legal para saber qué hacer. En el caso pues de una muerte gestacional, existe un certificado de muerte fetal que lo expide la Secretaría de Salud, y al final también es como un documento, ¿no? Muchas mamás que yo escuchaba que habían tenido este tipo de muertes, es que es como si no hubiera existido, o sea, ni siquiera tengo un papel, ni siquiera tengo un documento. Ah, no de les que dan un acta de defunción. existe, o sea, no pueden tener acta de defunción, pero existe un acta de defunción fetal, digamos. Entonces, pero por falta de información, a veces no la ofrece el personal de salud. Entonces, es como, a ver, ya existe, entonces, por favor, que la gente esté capacitada para que la pueda
pues ofrecer y que den esta orientación legal. Y bueno, en el caso de una muerte neonatal, que bueno, que también te ayuden con todos los trámites para que sean menos engorrosos, que también pues ante el dolor y en la locura todavía va a tener que estar viendo eso. Lo digo como lo vimos Y en carne propia, es en horrible. algunos casos también puede ser por negligencia médica. En algunos casos, así ¿Establece es. algún punto la ley En de este- sanciones? En este caso no nos estamos metiendo con negligencias médicas porque ese es otro apartado que tiene que ver con violencia obstétrica, que también hay una Ujú. iniciativa muy interesante que ya pasamos en la Cámara de Diputados y que está por aprobarse en la Cámara de Senadores. Esperemos que se apruebe ahora en la próxima legislatura, pero que abarca todo esto. O sea, la violencia obstétrica pues es desde la violencia que recibe una mamá durante pues, todo el proceso de embarazo en revisiones y claramente llega el momento del parto, en donde también hay casos muy lamentables como lo que también supimos hace poco De un doctor. el doctor Jesús N., que pues bueno, ya tiene orden de aprehensión porque es un historial de testimonios Terrible, fueron terribles. varios casos y Así cada es. vez van saliendo más y más y más casos. Así es, así es. Y ahorita, bueno, estamos en un proceso en donde ya no se va a aprobar. en Así esta es. Nosotros en legislatura. la Cámara ya lo aprobamos. O sea, Ya se aprobó en aprobó. comisiones, en Cámara de Diputados Le se va a aprobó. tocar a la siguiente legislatura. Ya llegó al Senado, en Senado se tornó a Asuntos Legislativos y a Comisión de Salud, como debe de ser el trámite, y entonces vamos a esperar que llegue la nueva legislatura en septiembre, que yo creo que van a ser de los casos sensibles y lindos que como salieron por unanimidad, tanto en Claro. comisión como en pleno, que bueno, sean de los primeros casos en atender, que digamos, a ver, ¿qué tenemos por unanimidad y por consenso? Y que ojalá Ley Olivia pronto sea una realidad en nuestro país, Adriana. Pues muchas gracias, diputada Mariana Nazar, por abordar este tema que pues nunca se había abordado en las leyes de nuestro país. Gracias por Muchas estar aquí. gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.